Marcoli. Ahí está. ¿Me oyen bien? Bueno, buenísimo. Sabía Más o menos, Marcos, ¿te podés arrimar más al micrófono? al micrófono, no, el Che, micrófono. Dani, vos sabés que vos haces esa observación a todos y me parece que es tu máquina. A ver, ¿los demás están escuchando bien o no están escuchando? Mirá las caras, Dani. Es un problema de tu máquina, Dedé. Dale, Marcos, tenés paz. Bueno, dale. Buenísimo. Yo sabía que iba a estar contento estando acá con ustedes, pero la verdad es que cuando uno entra acá y mira amigos, hermanos, muy amigos de muchos años, me hizo pensar que esto es solamente una reunionita, una pequeñita parte de toda una eternidad que tenemos para ser amigos y hermanos por toda la eternidad. No podemos imaginar lo que va a ser todo esto. Sabemos que lo que es hoy, la Escritura dice que es muy poco comparado a todo lo que está por venir. Entonces, no encuentro acá un grupo, una novedad, una religión, pero encuentro amigos de décadas, de muchas décadas. Me sentí un poco joven porque me dijeron que estaba yendo a una reunión con jóvenes, pero hay acá pelados, pelos blancos, hay todo acá. Entonces yo tengo la libertad de me sentir también como un joven. Es una alegría. Antes de que entrar en el tema, no sé si puede ser de alguna manera útil a ustedes en el momento que viven en cuanto al tema de la cuarentena y todo esto. Yo quería le pasar a ustedes un informe que tenemos acá y que podría en algún momento ser útil para ustedes. La verdad que yo busqué durante todo este tiempo tener algún contacto con Argentina. Entonces, hablé una sola vez con Daniel, pero hablé algunas veces con Sergio Boyan de Mendoza, buscando pasar a él qué es lo que víamos acá y entender qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Ahora, Diego dijo que ustedes, la gente dice que va a la fase 1, ¿no? Quería decir así, acá, yo creo que acá en Brasil tenemos un poco más de libertad para tener informes que no sean de los grandes medios. Entonces tenemos mucha información acá, que no viene de los grandes medios que están rellenos de mentiras. Pero quería decir a ustedes acá, por ejemplo, los principales sitios de internet que procuran dar informes oficiales, tratan el tema como si estuviéramos todos aún metidos en un gran problema y que va a volver todo a ser una locura otra vez. Pero hoy nosotros tenemos nuestras estadísticas y esto quería pasar para ustedes. Acá en Salvador somos un poco más de 3,000 hermanos en la congregación. Y cuando todo empezó, montamos, antes de empezar todo, ya estábamos montando, había un equipo de médicos, acá somos con 25, 30 médicos que hacen parte de un equipo, 3 de ellos estaban en la coordinación, buscando entender para que la iglesia no fuera víctima de falsas informaciones, ¿no? Y también se montó equipo de socorro
y equipo de atendimiento y toda una marcha de comunicación con toda la iglesia, usando los medios sociales. Ocurre que cuando entró en el virus en la iglesia, y entró, no me acuerdo qué mes fue, y pronto estaba con fuerza. Cuando fue el punto máximo, estábamos acá, los equipos estaban atendiendo una media de 10 a 15 casos por día en la iglesia. Entonces, llegamos a un punto a donde pasó de 600 se dice, 600 casos, media 00. Pero hace 2 semanas que esta incidencia, que era los días más fuertes, fueron 15 personas por día en la iglesia. Hace ya 2 semanas que cayó repentinamente, cayó así, y desde ahí empezamos a atender un caso a cada 3 días. O sea, pero el gobierno no dice esto. El gobierno y los sitios dicen que el problema sigue el mismo, pero nosotros tenemos, y la iglesia acá en Salvador está en todos los cuadros sociales distintos, de lo más pobre hasta el clase mediana alta, están todos ahí. Es una representatividad de la sociedad. Y los números son diferentes ahora. Les paso eso como un informe. No digo que en Argentina esté ocurriendo lo mismo, pero la verdad es que nosotros entendemos que la parte más difícil ya ha pasado. Bueno, queridos, el tema fue interesante porque cuando Diego habló conmigo 2 veces, Diego. En la primera vez hubo una invitación, dijo algo muy rápido, y después yo fui a meditar y pronto estaba muy fuerte y muy claro en mi corazón que era lo que yo podría compartir y con los hermanos en esta fecha y cooperar con la fe de los hermanos. Y interesante que después de una semana o 10 días después hablamos otra vez y yo le pregunté más detalladamente qué era lo que quería, y todo lo que me dijo era justo exactamente lo que yo había ya pensado, de manera que creo que hay una confirmación de que hay una dirección del Espíritu cuanto a esto. Daniel habló de cómo nosotros buscamos definir los principios fundamentales, aquello que ustedes llaman la visión. Daniel usa mucho esta expresión, la visión. Yo diría que durante nuestra vida ministerial buscamos, si fuéramos a hablar de la visión, hablaríamos de 10 puntos principales, los 10 puntos fundamentales, los 10 principios absolutos. Y así seguimos con los mismos principios. Lo único que yo, para iniciar, quería decir a ustedes es que en los últimos años, de estos 10 principios, yo estoy hablando solamente uno de ellos. Estoy hablando insistentemente de uno de estos principios y de todas las formas posibles. La gente piensa que yo me quedé enamorado de escatología porque empecé a hablar mucho de la venida del Señor,
pero yo insisto en decir, no es por un amor a la escatología, es porque este principio fundamental está ahí metido, ahí adentro, y yo quiero usar todos los recursos. No quiere decir que los otros principios que por tantos años hablamos, no quiere decir que perdieron la importancia. No es que perdieron. Es que quiero compartir este principio, esta verdad, esta revelación, esta realidad de vida es la que está que más fácilmente se afloja. Es la más atacada por la teología misma. La teología misma tiene tantas trampas, tantos riesgos, a donde hay una desviación de la verdad central, fundamental. A veces me parece que la teología, en una cierta medida, la gran mayoría de lo que yo oí en el pasado de teólogos, parece que están trabajando en contra de este principio tan fundamental. Y me parece que no podemos poner toda la culpa en la teología tampoco, porque esta tendencia para este desvío, ella viene del mismo corazón humano. Y entonces, yo quería, como dijo Daniel Divano, yo quiero compartir algo de mi experiencia personal con este tema. Porque todo empieza cuando yo era muy joven y yo podría quizás animar a los jóvenes contando algo de mi vida cuanto a este tema fundamental. Yo diría que lo fundamental y que más fácilmente se pierde es el evangelio mismo. El evangelio mismo. Pero Marcos, ¿y si nosotros tenemos clareza de que el evangelio es el evangelio del reino, estamos también bajo riesgo? Yo digo que sí. Yo digo que totalmente sí, estamos bajo riesgo. Tener el rótulo claro del evangelio tampoco es una garantía. Es necesario que entendamos la verdad de este evangelio. Es necesario que la experimentemos. Es necesario que la mantenemos. La seguimos manteniendo, la experiencia que tenemos. Y es necesario también para seguir manteniendo, discernir el error que entra y que fácilmente uno abraza. Entonces, yo creo que podría dar mi testimonio personal cuanto a esto y de alguna manera cooperar con Dios en su obra, en la vida de cada uno de ustedes. A los jovencitos que me escuchan, quería decirles que les amo mucho y pienso mucho en ustedes. Y me acordé de ustedes muchas veces esta semana, orando al Señor que yo pudiera cooperar con aquello que el Señor quiere hacer en la vida de ustedes. Pero antes de entrar en un testimonio personal, me gustaría leernos algo de las Escrituras, que es que tiene que ver con el tema del Evangelio y el Evangelio del Reino. Quería pedir a todos que abriéramos las Escrituras en Mateo capítulo 13.
Mateo capítulo 13. Nosotros tenemos acá una parábola que los discípulos no entendieron bien y esto nos ayudó porque Jesús percibió que ellos no entendieron y dio una explicación de la parábola. Ni todas las parábolas, son pocas las parábolas de Jesús que él da la parábola y la explicación. Y esta es una parábola especial porque da la explicación. Entonces vamos a leer desde el verso 1. Diego, si vos podés leer para mí, por favor, del verso 1 al 9. Dale, Marcos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y por favor, la explicación de la palabra también del versículo 18, versos 18 al 23. Vamos, oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias, Diego. Bueno, yo parto de aquí para decir que en mi experiencia personal, las primeras veces que yo oí a alguien predicando o explicando esto, hablaban siempre de que hay que cuidar porque hay 4 tipos de, ¿cómo es la palabra en español? Acá decimos solo. De suelo, de tierra. De tierra usar. Suelo. Entonces oía mucho esto. Hay que cuidar para que tu corazón sea una buena tierra. Y esto es verdad, y esto es lo que Jesús está enseñando acá, porque él mismo dice que él en detalle explica de 4 reacciones diferentes a la semilla, ¿no? Y lo que hace la diferencia acá en la parábola de Jesús es el suelo que recibe la semilla. O sea, sería nuestro corazón el que podría hacer la diferencia. Pero yo hoy tomaría de esta parábola para decir que nosotros tenemos un problema muchísimo mayor que este. Jesús, porque ¿qué es la semilla? ¿Qué es la semilla que es sembrada acá? El versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino. Entonces esta es la semilla, es la palabra del reino. Pero nosotros
y Jesús era el que estaba sembrando acá. ¿Y qué sembraba Jesús? Jesús sembraba la palabra del reino. Entonces, el único problema que podía haber era que esta semilla estuviera en una calera, en una tierra no buena. Este es el único problema que podía haber. Pero hoy nosotros tenemos un problemón mucho mayor, porque nosotros tenemos 4 tipos de suelo, porque Jesús lo dijo, pero no sé si tenemos 4.000 semillas diferentes. Entonces, el importante acá no es solamente el corazón que recibe, si es tierra buena o no, pero si la semilla que el corazón recibe es la palabra del reino. Hay tantos evangelios hoy que la primera cosa que tiene que preguntarse es, si yo quiero predicar el reino, yo tengo que saber, primero, lo que tengo es la semilla correcta. Según, esta semilla está claramente sembrada en mi corazón y dio fruto en mi corazón. Estas serían preguntas básicas, fundamentales. Tenemos que empezar por ahí. Y yo diría que el problema es tan serio, tenemos tanta gente buena, con buena enseñanza, que escriben buenos libros, que predican mensajes maravillosos, pero que cuando llega a este punto, lo que dan no es la semilla del reino, es una otra semilla, es un evangelio que no apunta para el reino absoluto de Dios en la vida de uno. Y yo puedo dar el testimonio de que fue así conmigo. Yo cuando llegué a la iglesia, yo recibí, no sé, mitad del evangelio, algo así. Y lo que yo recibí, yo abracé con todo el corazón. Yo creí, yo había leído, fue mi conversión, yo había leído que Jesús, cuando Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar, destruir, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Y esta palabra de Jesús, el Espíritu Santo usó y trajo a mi corazón y produjo algo. Porque mi papá, mi mamá oraban mucho por mi conversión, pero yo era joven y mi pensamiento era así: bueno, yo sé que esto es bueno, yo sé que Jesús es bueno, pero soy joven, quiero aprovechar mi vida. Después de aprovechar mi vida, y quizá voy a pensar en esto del evangelio. Pero este versículo hizo una revolución dentro mío, porque yo empecé a percibir que yo quería aprovechar la vida y no tenía la vida. Jesús dijo, yo vení para que ustedes tengan vida y tengan en abundancia. Y yo empecé a percibir que yo quería aprovechar algo que yo no tenía. Vos no podés aprovechar un asado si no lo tenés. Tiene que poseer el asado antes de aprovecharlo. Con esto en el corazón me arrimé de la iglesia y había muchas cosas sucediendo en el ministerio de mi papá, muchos milagros que yo nunca había visto en mi vida, mucha gente siendo sanada, todas las reuniones habían muchísimas conversiones, era todo
pasado en reuniones y había muchísimas conversiones, mucha gente bautizada con el Espíritu Santo, gente era liberada de demonios, yo vi sanidad. Entonces esto también me llamó la atención. Y con esto yo, como se decía en aquel momento, era una costumbre que no sé si hay en la iglesia evangélica aún no hoy, pero yo acepté a Jesús como mi Salvador, era lo que decía. La gente mejoró un poco y ahora dice, acepta a Jesús como tu Salvador y tu Señor, ¿no? Lo que es también una cosa que no ves a Jesús predicando esto, no ves los apóstoles nunca predicaron así, como si Jesús fuera un pobrecito que está afuera y golpeando la puerta y diciendo, por favor, déjame entrar, y vos entonces hace a Jesús un gran favor y lo acepta. Yo tardé como 2 o 3 años para comprender que el evangelio era totalmente lo opuesto. Lo que no era acepto era yo. Y Dios me estaba advirtiendo que yo estaba tan lejos de ser aceptado que mi destino era un lago de fuego. Y yo tendría que reconocer a esto y yo tendría que rendirme a Dios y buscar si Él, por favor, de alguna manera podía aceptarme. Y era un evangelio distinto que yo fui aprendiendo poco a poco. Algunas cosas fuertes sucedieron en este tiempo. Me acuerdo que un día yo tenía mucha relación con lo que era mi discipulador. No sé cómo ustedes llaman ahí. Acá en Brasil lo llamábamos, aún lo llamamos el discipulador, el maestro, uno que cuida del otro. Sí, se entiende, Marcos. Está bien, se entiende. Está perfecto. La relación era muy fuerte, de mucha aproximación. Yo estaba en la casa de él frecuentemente. Me acuerdo un día salí del trabajo, me fui a su casa, me recibió él y su esposa con una cena, cenamos, después empezamos a charlar, abrimos la Biblia, abrimos los libros, a él le gustaban mucho los libros. Y bueno, y charlamos y estudiamos la escritura juntos hasta las 12 de la noche. Cuando eran las 12, la esposa se arrimó y preguntó, bueno, ¿quieren cenar otra vez? Y decimos, sí, ¿cómo no? Nos gustaría otra cena. Entonces, a las 12 vino una otra cena, ella fue a la cocina, cocinó todo otra vez, y ahí comimos, y después la cena fue sacada y volvió la Biblia y los libros, y allí quedamos hasta las 5 de la mañana. Yo estaba muy encantado que la Biblia era lo que era. Yo imaginaba que la Biblia era un libro muy aburrido, un libro que habla del cielo, los ángeles, y qué sé yo no soy ángel, estoy en la tierra, pero me doy cuenta ahí que la Biblia habla todo lo que el hombre necesita saber para vivir acá en la tierra, cómo quiere Dios y cómo tener vida en abundancia. Entonces yo estaba muy encantado. Llegó un momento que estaba tan encantado con la Biblia que un día, un sábado, tenía en mi pieza, yo tenía un mueble y yo tenía así de libros de la universidad, ¿cómo se llama así? Una pila. Había un montón de libros de la universidad en un lado y la Biblia y los libros que Moacir me mandaba leer en el otro lado. Y yo estaba con un conflicto muy serio. ¿Qué hago? Porque no voy a lograr pasar toda la vida leyendo todo esto. Tengo que elegir uno u otro. Entonces yo tomé los libros de la universidad, los puse en la basura y le dije, bueno, ya no tengo tiempo para
para esto. Fue interesante porque fui a hablar con mi mamá y le dije, mi mamá, yo salí de la universidad. Y ahí dice, saliste de la universidad, pero ¿cómo, hijo? ¿Por qué? Si no, quiero tiempo para estudiar la Biblia. Y ella entonces dijo, aleluya, vos vas a ser un pastor. Y yo le dije, no, mamá, para nada, nunca, no me digas hacer esto, no quiero, esta es la peor cosa del mundo, ser pastor. Yo no voy a hacer esto, yo veo como mi papá sufre. Esto no quiero, no, por favor, pero quiero entender la Biblia. Bueno, estas son las experiencias así. Y esto yo no entendía nada del Evangelio del Reino. Yo sabía que yo estaba recibiendo vida y estaba buenísimo recibir la vida de Cristo por medio de la palabra. ¿Qué edad tenías para que nos ubiquemos? ¿Cuántos años tenías? En este momento que yo dejé la universidad, yo creo que 21, el máximo 22, 21. Y bueno, pero después de esto, un poquito después de esto, me estaba casando con la morocha más hermosa del mundo y estaba feliz al colmo. Y entonces, después que tuvimos, y yo no sabía, bueno, déjame decir, yo no estaba, después de unos 2 años y medio, yo estaba un poco cansado, yo no estaba contento. Leía libros, Moacir no mandaba leer, mandaba a escribir el resumen capítulo por capítulo de los libros. Entonces, me metió un montón de Watchmani. Tenía que leer y escribir resumen de Watchmani. Y Watchmani habla ahí de Romanos 5, 6, 7, 8. Hay toda una teología muy profunda, muy interesante. Pero la verdad es que yo, después de un tiempo, percibía que había cosas que no estaban funcionando. Y yo me estaba empezando a cansarme un poco. Cansarme de los libros y más que nada cansarme de mis pecados. Y muchas cosas no se arreglaban. No sé si alguno de ustedes, no sé cómo llamarían ustedes, esto acá ustedes llaman cuello, ¿no? Sí. Entonces, Cuello. yo descubrí que yo sufría de la enfermedad del cuellitis. Mi cuello era totalmente enfermo, porque toda vez que yo estaba en la calle y pasaba una mujer muy hermosa, mi cuello quería que yo quería llevar mi cabeza para ahí, ¿viste? Y yo veía que yo no tenía poder para hacer volver el cuello, ¿viste? Esto me hacía muy mal. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? No sé cómo vencer esto, la cuellitis. Una vez Moacir fue a Argentina y oyó, creo que fue Dick Williams predicando de andar en luz, y volvió a Salvador, volvió a Porto Alegre y ahí predicó de esto. Y para nuestro espanto, él confesó algunos de sus pecados ahí delante de todos los discípulos. Y yo dije, bueno, ahora es la hora. Entonces, ahí yo puse esto también arriba de la mesa, fue toda una... Dice, bueno, ahora está en la luz, ahora vamos a ver qué hace Dios, porque hasta ahora estaba oculto, solamente yo sabía de él. Pero me seguía muy claramente faltando algo, y Dios tenía una bendición muy grande para mi vida.
Yo podría hacer la lista de las 10 mayores bendiciones de mi vida. Si yo hiciera, hay dos que ustedes tienen que saber que estarían ahí. Una de ellas se llama Daniel Divano, que aunque no crea que es mi hermano mayor, pero es mi hermano mayor, le guste o no, no le guste. Pero no sé si le alegrará a Daniel estar en la misma lista del otro elemento, porque una de las mayores bendiciones de mi vida fue un cáncer. Y no fue cualquier cáncer. Yo, cuando Rejane estaba embarazada de nuestro primer hijo, y durante el periodo del embarazo se me apareció una enfermedad y se fue poco a poco descubriendo que no había medicina que sanara y que la cosa estaba mal. Y bueno, poco a poco se va haciendo claro que era algo serio. No quiero contar esta parte de la historia porque no sería interesante. Interesante es lo que sucedió al fin. Ahí yo voy a necesitar explicarles un poquito qué es lo que Dios estaba haciendo con la iglesia en Porto Alegre en aquel momento. Pero el tema del cáncer resultó que era un cáncer que en aquel momento, les estoy hablando del año 78, no había, por lo menos en Brasil, no había, nadie hablaba sobre el tema de quimioterapia, no existía quimioterapia. Y el cáncer que yo tuve tenía un registro de 100% de muertes. Esto me dijo el médico con toda claridad. No hay un caso, en ningún libro del mundo muestra un único caso de sanidad en este cáncer. Entonces, yo estaba ahí ya con 78, estaba con 23 años, Rejane con el bebé adentro, y esto era muy difícil para mí. Yo confiaba que estaba bien, no tenía miedo de morir, no tuve esto. Mas tenía miedo, sí, de morir y dejar a esta joven linda, solita, viuda y con un huérfano, se dice huérfano. Y esto me ponía loco. Bueno, lo que sigue y a dónde voy, a dónde entra el reino de Dios y la claridad del reino en esta historia, necesita que yo les explique una cosita que es un trasfondo. La congregación era muy, muy carismática. No sé si alguno de ustedes conoce una congregación tan carismática que nada hace sentido. Todo está siempre para explotar y hay muchas desviaciones. Y una desviación que había entró una moda de que hay que hacerlo por fe. Hay que hacerlo por fe. Entonces lo que venía a la mente, lo hacía. Y lo hacía diciendo, lo hago por fe. Y había algunos que estaban todo el tiempo haciendo todo por fe y todo lo que hacían era una locura y nada terminaba bien. Hubo uno que fue a Embalse, a un retiro de Embalse de Río Tercero, algo así. Uno ahí que era muy, muy carismático, pero no trabajaba. No sé a dónde arregló plata para ir al retiro y fue.
pero cuando llegó no tenía plata para volver. Y los hermanos hicieron, no tenía plata para comer en viaje, no tenía plata para volver, no tenía plata para nada. Entonces los hermanos le preguntaron, pero ¿cómo viniste sin plata? Dice, no, yo vení por la fe. Entonces, en todo momento sucedía ese tipo de carismatismo un poco sin fundamento. Y uno de los pastores, buscando arreglar la congregación, enseñó que andar por fe es andar basado en algo que Dios dijo, no basado en lo que viene a tu cabeza. Pero, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo algo, ¿no? Y él enseñaba, por ejemplo, como Pedro anduvo sobre las aguas, porque Jesús le llamó, ¿no? Jesús le dijo, viene, y entonces él fue. Cuando la pesca maravillosa, Jesús le mandó poner la red, y él la puso arriba de la palabra de Cristo. Entonces este pastor enseñó esto buscando arreglar este problema, ¿no? Entonces, para que vos creas, tiene que recibir una palabra de Dios. Y justo en este momento yo estaba con este cáncer. Entonces, ustedes pueden imaginar cómo era mi oración. Mi oración, todo tiempo, todo el día, toda hora, durante 3 meses, la oración es, Señor, dame una palabra de sanidad. Dame una palabra de sanidad. Porque si vos me das una palabra de sanidad, ahí yo puedo creer. Y yo creo, y ahí voy a quedar sanado. Pero vos tenés que darme una palabra de sanidad. Y bueno, esto todo con mucho llanto, con mucho temblor. Ustedes se pueden imaginar una situación de este tipo. Un día yo estaba en un hospital, ya estaba en el proceso adelantado. El otro día yo iba a tener una cirugía, pero la cirugía no era, usted sabe, hacen cosas para que tengas algunos meses más. Esto es lo que muchas veces buscaban hacer, no había tratamiento. Y yo estaba en mi pieza en el hospital. Y quiero contarle esto a ustedes siempre para que ustedes oigan esto a la luz de lo que estamos diciendo antes, del reino del Señor en nuestra vida. Y de un evangelio a donde tenemos un dueño, y pertenecemos a otro, no pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a otro. Y yo estaba en el hospital, yo no entendía esto que estamos hablando, yo no entendía. Yo me había convertido en un evangelio de que tendría que aceptar a Jesús, lo acepté, fue una maravilla. Pero yo estaba en mi pieza y yo estaba leyendo el libro de Job. Era lo único que yo leía, Salmos y Job y Salmos. Entonces yo me veía como Job y decía, bueno, ¿qué decía este hombre? Y leía Job y yo estaba leyendo Job, y Dios me habló. Y Dios no me habló nada de lo que yo pedía. Dios no me dio una única palabra de sanidad. Dios no me dio lo que yo estaba pidiendo. Dios, de una forma que hasta hoy yo no sé explicar si fue una luz, no sé. Entró una presencia de Dios en aquella pieza del hospital, y Dios me dijo, Marcos, yo soy tu dueño. Y nada más me dijo esto.
yo soy tu dueño. Y hermanos, se me hizo la luz, se me hizo la luz. Yo entendí, esto es otra cosa. Esto no es lo que yo comprendía o vivía, esto es otra cosa. Y era como que Dios dijera, yo soy tu dueño. ¿Y qué más dijo? No dijo nada más. Es como si dijera, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer vos ahora? Entonces, inmediatamente lloré. Y lloré de forma completamente diferente. Yo no estoy dando acá una regla de cómo hay que orar uno que está enfermo. No es así, no piensen así. Les estoy contando la experiencia mía en mi relación con Dios. Pero yo hoy entiendo que por primera vez yo oré la oración que Dios estaba esperando que yo hiciera. Entonces lloré a Dios así, Señor, soy tu hijo también. Yo necesito que me hables, pero no quiero decirte más qué es lo que vas a hablarme. No, háblame lo que tienes para hablarme. Si me decís que me vas a sanar, yo voy a creer y voy a decir en este hospital que a todos los médicos, a toda la gente, voy a decir que vos me habló que me vas a sanar y que aunque yo tenga cáncer de la punta del pelo hasta el dedo del pie, yo voy a decir a la gente que vos me vas a sanar. Pero si me decís que no me vas a sanar, si tienes otro plan y me decís no te voy a sanar, está bien. Está bien. Yo estoy en paz. Sos mi dueño. Entonces, si me decís que no me vas a sanar, yo voy a decir a toda la gente en el hospital que es mejor morir y estar contigo que estar acá sin vos. Y mi esposa, mi hijo, tú les cuidas. No importa. Me importa oír tu voz. No sé, hermano, a ver, pienso que quizá este día fue el día de mi conversión realmente. No sé. Algunos están un poco escandalizados conmigo porque yo digo que tuve unas 4 o 5 conversiones y no sé si no me faltan unas 3 o 4 más. Y algunos teólogos quieren sacar, pero la verdad que me llenó una paz, y yo creo que el reino se estaba haciendo claro a mí en aquel momento. El reino no es solo una cuestión teórica, el reino es una cuestión de que fuimos hechos para Dios y nos hicimos rebeldes y Él nos quiere de vuelta para Él mismo y Él nos bendice y Él nos salva, pero es un reino, no una teología, es una posesión, yo pertenezco a Él. Bueno, yo terminé de hacer esta oración y Dios me dijo, te voy a sanar. Puede creer porque te voy a sanar. Entonces, Dios podría me haber sanado desde el primer día.
pero él no quería, él quería otra cosa. Y es por esto, hermanos, que yo les digo que el cáncer fue una de las mayores bendiciones de mi vida, porque yo pude oír a Dios hablarme conmigo de esta forma y tener esta paz de pertenecer a Él y de que Él es mi dueño y mi vida es para Él. Y bueno, después fui sanado. Yo digo a la gente, estar sanado no fue la comida. Estar sanado fue el postre. La comida fue oír a Dios diciéndome la verdad. Bueno, le cuento dos historias más que sucedieron todo junto, todo en el mismo tiempo. Moacir tenía un sobrenombre que la gente le llamaba en Porto Alegre, le llamaba de Biblia ambulante, porque era el hombre que más sabía Biblia, que nunca los pastores habían visto a alguien que sabía tanto la Biblia. Entonces andaba con esta Biblia acá, le hacía cualquier pregunta, abría en alguna parte de la Biblia y contestaba. Entonces yo estaba contento de ser discípulo de Biblia ambulante. Pero en esta misma época que yo estaba con este drama todo, Moacir estaba pasando por algo parecido, pero sin ninguna enfermedad. Moacir empezó a decir que, así decía él, hay algo profundamente errado en todo lo que enseñé a ustedes y yo no les sé explicar correctamente. Nosotros le mirábamos y decía, ¿qué pasa? Imagínate, yo con cáncer y el hombre que me enseñaba la Biblia me diciendo que estaba errado. Entonces, y el discurso aumentó y empezó a decir, tengo una Biblia nueva que yo nunca había visto. Hay una cruz que somos nosotros que tenemos que tomar. Y nosotros solamente hablamos y predicamos y enseñamos la cruz que Cristo tomó. Pero no sabemos nada de esto, que es tomar la cruz. Entonces, no sé, estoy leyendo la Biblia otra vez. Se despertaba a las 3 de la mañana, se despertaba con un texto en la mente, iba a leerlo. Y empezó a decir, no sé, encuentro la cruz que tenemos que tomar por todo lugar en la Biblia. Y nunca había visto. Algunos de los que eran más próximos estábamos un poco asustados con esto. Llegó un momento que él dijo, mira, estoy empezando a entender la cruz. Y así, yo quiero entender bien, y la hora que yo entender bien, la voy a tomar. Y ustedes cuando vean que yo tome la cruz, ustedes van a ver la diferencia que va a suceder, algo va a suceder en mi vida. Entonces, y todo esto, hermanos, yo tenía 2 años y medio de convertido. Y todo lo que yo sabía de Biblia había estudiado con este hermano y con los libros de Watchmani que él me había mandado leer. Y él empezó a decir, no, está todo errado. Wow. Bueno, llegó un día que los discípulos que andaban como así subieron, que él dijo, bueno, yo entendí la cruz y la tomé. Y yo fui, esto fue tipo una semana después de esta experiencia que yo les conté antes. Y yo ya había volvido a mi casa y entonces yo fui a donde él estaba
había un salón, un lugar con muchas salas pequeñas que los pastores usaban para reuniones de oración y todo. Y él estaba ahí, y yo fui ahí. Y me acuerdo como si fuera hoy. Yo le vi, él estaba parado en el medio de la oficina de los pastores allí. Y yo le miré y dice, entonces que comprendiste la cruz y la tomaste. Y él dice, sí, sí, lo hice, no sé, no me acuerdo, anteayer o 3 días antes. Entonces me vino la pregunta. Me imagino que algunos de ustedes saben la pregunta que me vino a la cabeza. Y yo le miré a él y dice, mira, ¿tomaste la cruz ahora, esta semana? Y sí, sí, la tomé. Decidí tomarla. La entendí y la tomé. Y yo le hice la gran pregunta. Y antes de tomarla, ¿tú eras salvo? Y él me miró con mucha tranquilidad. Me dijo, no, no era, para nada. Bueno, yo aunque hubiera ya tenido aquella experiencia con Dios en el hospital, de toda manera, cuando yo miré abajo, yo vi un infierno de fuego abajo. Miré así y dijo, mira, y yo estaba como que preso por un cablecito, cualquier hora podía romperse y yo estaba ahí. Entonces yo le dije, bueno, ¿no va a salir de acá hoy sin explicarme esta cruz? O me explica esto o no te dejo salir de acá, porque hoy mismo tengo que entenderla y tengo que tomarla. Y fue así, sencillo, demasiado sencillo. No había una reunión, no hubo un momento de oración. Sentamos juntos, abrió la Biblia, tomó los textos que ustedes conocen bien, la palabra de Jesús, y la explicó. Dice, bueno, antes que tomar la cruz, sos dueño de tu vida. Cuando tomas la cruz y se terminó, no es más el dueño y la decisión está tomada. Y de ahí en adelante perteneces a otro. Y yo le dije, bueno, me sucedió esto. Pero, ¿qué me falta? Sí, te falta entender que esto está en la palabra, que esto es la verdad. Y yo le pregunté, ¿es solamente esto? Dice, es. Y yo le dije, entonces lo tomo la cruz. Y él quería hablar conmigo, pero me dijo, hay de todo, hay cosas chistosas, ¿no? Porque me dijo que de una hora a otra yo me transformé en un evangelista. Porque yo dije, tengo que irme. Y él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no te queda un poco para hablar? No, tengo que irme, tengo que explicar la cruz a Rejane, porque Rejane no la entiende y hay que tomarla hoy. Y antes de salir, yo le preguntaba con los ojos grandes así, pero che, ¿y quién va a explicar esto de la cruz a Billy Graham? Entonces después se reía él diciendo que yo ya quería predicar a Billy Graham. Bueno, fui a casa, senté con Rejane y dice, mira, estaba todo errado, empezamos todo del cero. Acá es así. Y ella dice, bueno, la tomo también. Y ahí pronto. Pero faltaba un detallito. Que era también algo muy personal, era lo que Dios quería hacer conmigo, ¿no? Dios me dijo, ¿realmente entregaste tu vida completamente a mí? Sí, cómo no, no pienso otra cosa. No puedo imaginar otra cosa. Imagínate, después de 2 años y medio en la iglesia, uno comprender que estaba todo equivocado
y que aunque estuviera involucrado con la iglesia, el evangelio que vivía no era el evangelio que Jesús había predicado. Esto era toda era una revolución completa, pero no había terminado. La última parte, le cuento una historia también muy breve. Dios me dice, tu vida es mía realmente. Digo, sí, Señor. Entonces, así como entregaste tu vida a mí, quiero que busque los pastores, vas a una reunión de presbiterio y decirle a ellos que vos estás entregando tu vida a ellos. Esto era un poco más difícil, ¿no? Recibir a Dios Todopoderoso y Amoroso como dueño es la parte que algunos resisten porque no saben la bendición que es. Pero Dios, de una vez por todas, estaba diciendo, mira, acá te vas a sujetar en todo, no hay otro camino. Es sujeción, 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 sujeción y sujeción. Y vas a entregar tu vida al presbiterio. Y yo le dije, bueno, voy a entregar mi vida al presbiterio. Entonces pedí para estar con ellos en una reunión y ellos entonces les dije, bueno, yo ya me siento mejor, voy a volver a mi trabajo. Yo trabajaba con computadoras, tenía un empleo muy bueno, buenísimo, había hecho mis estudios en IBM. IBM era la gran potencia de la tecnología de aquel tiempo. Pero les hablé, bueno, no sé, ustedes no tienen alguien acá para, no sé cómo habla, barrer, pasar la basura, no sé cómo dice. Barrer, está bien, Marco, para limpiar, está bien. Para barrer. Si usted no tiene a alguien para barrer acá, si quiere yo vengo para acá y yo hago lo que quieran. Dios me mandó entregar mi vida a ustedes. Entonces, y bueno, en todo esto, hermanos, para la ciencia yo era un hombre muerto. Los doctores miraban, yo cuando fui una vez a una consulta con Rejane, nos reíamos. Y el médico preguntó, pero vos sabés realmente lo que tenés. Y dice, bueno, sabemos. Y se están riendo. Dice, no, Dios dice que va a sanar. Entonces, estaba todo muy sencillo, pero yo tenía trabajo, mi esposa, si la fe no fuera una tontería, mi esposa tendría sostén del gobierno por ser viuda, ¿no? Y todo esto. Pero yo estaba dispuesto a perder todo, incluso esto. Y ella también. Lo que me asusta es que ella decía, bueno, yo casé con vos seguís a Dios, yo te sigo y estoy con Dios. Entonces, estaba tranquila. Entonces, después me dijeron los pastores, bueno, vuelva a tu trabajo, vamos a ver qué pasa y después te llamamos, vamos a orar. Y me llamaron un mes después y me dijeron, bueno, deja tu trabajo porque te vas a Salvador Bahía, vas a predicar el evangelio en Salvador Bahía. Dice, bueno, ahí está. Llega a un punto a donde no tiene vuelta. Esto es buenísimo. Cuando Dios te pone un camino y vos para darte vuelta no tiene espacio, ¿viste? No tiene espacio. Cualquier cosa sería como mirar al infierno otra vez, ¿viste? Y Dios dice, es así, seguís por acá. Bueno, me mandaron a Bahía
perdimos toda la seguridad que habría financiera para Rejane si yo muriera o sea lo que fuera. Y veníamos sin compromiso de sostén y Dios hizo muchos milagros para sostenernos acá durante muchísimo tiempo, antes que llegáramos a tener un sostén más así, más corporativo, más sólido. Estuvimos mucho tiempo necesitando toda semana orar para tener el pan. Y esto fue buenísimo también. Lo digo con emoción, que no hay nada mejor que tener un dueño como este. Este es el dueño perfecto. La mejor cosa de toda mi vida es haber conocido a este poderoso, precioso, justo, bueno dueño. Hoy yo estoy buscando en las Escrituras todo lo que puedo, todo lo que hay en la Escritura que confirme esto. Me duele ver gente en la iglesia que está perdiendo esto. Por supuesto que después, cuando conocimos mejor los hermanos de Argentina, hubo una explicación teológica más clara. Y me acuerdo el año siguiente yo estaba en un retiro, estaba predicando Jorge Mitía y habló del Evangelio del Reino. Entonces puso un orden bíblico en todo esto, ¿no? Pero me suele pensar que uno puede tener todo este orden bíblico y no tener esto en el corazón. El orden bíblico me vino después, la teología clara de este tema me vino después. Pero lo importante es que la cosa sea real en la relación con Dios. Y quería decir algo más. Tomar las decisiones que yo tuve que tomar en estas historias que yo le conté a ustedes no es lo más difícil. Vos cuando estás bajo presión, que viene Dios y pone su rostro ahí y te dice algo, vos no tenés mucha opción, no va a quedar ahí pensando, ¿no? Dios te habló y bueno, si te habló, te habló. Mejor que uno no oiga a Dios, mejor que no oiga, que lo que suceda de que oiga y no lo haga. Sería mucho peor oír a Dios y no hacerlo. Entonces, la decisión que uno toma tiene que ser esta misma. Va a haber otras formas, otros contornos, otras experiencias. Cada uno tiene su experiencia personal, pero lo más difícil y lo que se requiere es mantener esta misma decisión a cada día que uno despierta. Tener esta decisión misma por un mes entero, por un año entero, por una década entera y por toda la vida, a donde ser poseído por Dios va tomando cada vez claridad mayor, confirmación mayor. Y dice Pedro que de esta manera dijo Pedro,
en segunda de Pedro capítulo 1. De esta manera nos será ampliamente garantizada la entrada eterna en el reino de Dios. Sufro por ver cómo esto se puede perder fácil. Sufro por ver cómo teologías que son el contrario de esto entran tan fácilmente. Me impresiono cómo fácilmente entran teologías que yo hoy llamo de falso billete de garantía. Hay mucho engaño en muchos corazones. Yo sufro por ver que hay dos tipos de perdidos. Hay los perdidos que están fuera de la casa del Padre y hay los perdidos dentro de la casa del Padre. El hijo pródigo, decimos que estaba perdido, pero el hermano de él estaba perdido igual. Uno fuera de la casa y otro en la casa misma del Padre y estaba perdido. Le comparto esto porque, como dice al principio, de todos los principios que Dios ha revelado, nos ha bondosamente dado para vivirmos y practicar, este es el que el diablo más combate. Si el diablo puede tener a uno contento y cómodo con alguna idea de que recibió un billete y ahora, como tiene este billete de entrada en el reino eterno, puede elegir cómo va a vivir. Puede elegir cuánto va a entregarse o no. Esto es, yo creo, y yo hace como 4 o 5 años que me dedico más que todo a este mensaje, a entenderla mejor en la Biblia, a buscar mejor los recursos bíblicos para que todo esto esté claro a los amados hermanos. ¿Cómo arreglamos con Diego para el día 30? Ahí podríamos, dejando de parte un poco la parte personal, el testimonio personal, podríamos mirar algunas parábolas de Jesús que dan fuerza al entendimiento de qué es esta semilla. ¿Qué es esta semilla? Estemos seguros que nuestro corazón sea buena tierra. Pero sería lamentable si una buena tierra recibe una semilla equivocada. Tengamos la garantía de que la semilla es la semilla del reino de Dios, que nos hace herencia de Dios. Nosotros somos herencia de Dios. Y que el Señor pueda bendecir a cada uno, los amados hermanos, los jóvenes que están acá. Oro a ti, Padre querido, principalmente por lo que empiezan más recién, los más jóvenes, que empiecen su caminada con claridad, que empiecen su caminada con fuerza, y que la semilla del reino esté sembrada en sus corazones, y sus corazones
sean como la tierra buena que habló Jesús. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén, Señor.